¿Qué tal amigos? Hoy es lunes 4 de mayo. Damos inicio a esta propuesta de la noche por Digital 15, como siempre para llevarles informaciones, comentarios, análisis de los principales hechos que han ocurrido en las últimas horas, tanto en el país como a nivel internacional. Hoy es día festivo, todos ustedes saben que el viernes que se celebró el Día Internacional del Trabajo, la festividad fue trasladada para este lunes 4 de mayo. Así es que vamos a tratar de llevarles a ustedes un programa un tanto relajado, sin muchas tensiones, más bien educativo, de información. Pues en primer lugar vamos a tener a la información sobre la evolución de los casos de coronavirus en la República Dominicana, que ofreció en la mañana de hoy el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, que dicho sea de paso, hay que destacar que durante el fin de semana se concentró en la provincia de La Vega, donde el número de casos que se han registrado en los últimos días está preocupando a las autoridades sanitarias. El ministro de Salud estuvo desde el viernes hasta el domingo en la provincia de La Vega, visitando sus diferentes municipios y coordinando con las autoridades locales de salud medidas para, de alguna manera, incrementar lo que son las acciones que el gobierno ha estado recomendando a la población para evitar el contagio del coronavirus. Inmediatamente después vamos a tener una intervención siempre interesante del profesor Pablo Tatú, el director nacional de estadística, que va a estar analizando precisamente la evolución del coronavirus en la República Dominicana. Pablo ha estado haciendo proyecciones sobre lo que está ocurriendo en la República Dominicana y como ustedes conocen, en los últimos 4 días ha habido un incremento notorio de los casos de coronavirus en la República Dominicana y Pablo Tatú va a estar analizando precisamente por qué ese incremento y a qué estadio podemos llegar en los próximos días. Igualmente, ustedes saben que en las redes sociales se logra mucha información sobre lo que está ocurriendo hoy a nivel mundial y hay muchos médicos especialistas que están contribuyendo con información de primera sobre cómo prevenir el contagio, pero también otro tipo de información que al ser humano le interesa, es decir, cómo evoluciona esta enfermedad, el tiempo que usted puede permanecer en caso de que lamentablemente sea afectado. Y un médico suramericano, el doctor Oswaldo Restrepo, nos indica precisamente qué tiempo es que rutinariamente, porque hay casos donde se rompe el protocolo, rutinariamente puede una persona durar afectada del coronavirus. Y por último, el viernes pasado, como le dije al principio, se celebró el Día Internacional del Trabajo. Nosotros aprovechamos, tuvimos una intervención de Rafael Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, y Pepe Abreu hizo una propuesta que nos parece interesante para llevar luz a este debate que hay en el país sobre el uso de los fondos de pensiones. Antes que nada, vámonos con las estadísticas que ofreció hoy el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, sobre la evolución de los casos de coronavirus, que usted puede verlo ahí en ese cuadro que estamos presentando aquí en Propuesta de la Noche. En las últimas 24 horas, los casos de coronavirus aumentaron a 8.335 en todo el territorio nacional, es decir, que se reportaron 281 casos nuevos. Hay 346 fallecidos. La tasa de letalidad es de 4.20%. Se están recuperando 1.771. La cantidad de pruebas aplicadas hasta ahora es de 33.377 y la descartada es de 25.742. Es decir, que todavía estamos en una proporción de casi 70-30 entre los casos que dan positivo y los casos que dan negativo. Yo quiero dejarle ahora con Pablo Tatú, que como le adelanté, va a hacer su análisis sobre la evolución del coronavirus en la República Dominicana desde el punto de vista estadístico en estas últimas 72 horas. Así que lo dejo con
don Pablo Tacto. Muy buenas tardes, Manuel. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a los amigos televidentes del programa. Sí, con mucho gusto me gustaría compartir con ustedes estos datos que he estado procesando. Por ejemplo, el caso de las proyecciones. Vamos a ver las proyecciones. He hecho 3 proyecciones. Una tomando en cuenta lo transcurrido desde el 1 de abril hasta el 4 de mayo. Y tomando en cuenta esas proyecciones, vemos que el promedio de positivos en esa, del 1 de abril al 4 de mayo fueron 210. Pero de los últimos 15 días fueron 237 los positivos. Y el promedio de los positivos de los últimos 10 días fue de 249. También en la proyección desde el 1 de abril, los curados promediaron 52 casos por día nuevos, ¿verdad? Para los últimos 15 días, 94 casos curados, y para los últimos 10 días, 101 casos curados por día. Fíjense que aumenta el caso de curados por día, lo cual es muy positivo. En tanto que la tasa de positivos se mantiene más o menos dentro de ciertos límites, no se ha disparado mucho, o sea, pero ha ido aumentando muy lentamente. Pero el número de curados sí aumentó bastante. Los fallecidos se mantienen entre 8 y 9, cualquiera que sea los 3 periodos que se tomen en cuenta para la proyección, entre 8 y 9 por día. Y los descartados aumentan muchísimo el promedio por día en los 3 periodos. Para los últimos 10 días, los descartados fueron ya 1062 por día. Eso también es muy positivo. Y eso también influye en la tasa de positividad, que es cada vez menor. Hay cada vez menos positividad. Sí, por favor, pon el cuadro que teníamos ahí, de la tasa de positividad. No, el anterior. El cuadro anterior, el que tenías. El cuadro anterior, exacto. El cuadro 1. En el cuadro 1, la tasa de positividad se puede ver que es de la tasa de positividad de 23.7 bajó en el último periodo a 18.99. Es decir, cada vez hay más descartado y menos positivo. Eso también es muy positivo, igual que la tasa de letalidad. La tasa de letalidad en el periodo largo fue de 4.14%, pero en el periodo más corto ya bajó a 3.18%. Fíjense que qué interesante, porque eso quiere decir que hemos tenido un desarrollo positivo en las cifras. En el cuadro 2, por favor, vamos a ponerlo ahora para ver precisamente las proyecciones desde el 1 de abril, desde los últimos 15 días, desde los últimos 10 días, y la línea de tendencia de los últimos 10 días. Fíjense que si tomamos en cuenta la cifra desde el 1 de abril, se nos dispara la proyección a 40,000 y pico de casos. Sin embargo, para los últimos 15 días baja a 22,700. Para los últimos 10 días a 21,700, y la línea de tendencia a 20,000. Fíjense que los 3 últimos casos se parecen mucho. Eso quiere decir
que estamos en una tendencia que va por ahí, entre 20 y 22.000 y pico de casos. Es decir, que si todo sigue como va, podríamos estar entre 20 y 22.000 y quizá por debajo de 20.000 para el 31 de mayo. Eso se ve claro en la gráfica de la tendencia. Si quieres ponerla, pues así el público puede ver mejor cómo se comporta la curva, que se va aplanando cada vez más. Creo que si no suceden casos como los de Puerto Plata, si la gente se mantiene tomando las medidas de precaución, si se queda la mayor parte del tiempo en sus hogares y si además no se producen casos como el de Puerto Plata que puede provocar una ola de contagio, yo creo que podemos ir superando paulatinamente esto de una forma progresiva, pero siempre atendiendo a las instrucciones, a las orientaciones de las autoridades sanitarias y de la comisión que tiene a su cargo la gestión de estos casos. Si quieren hacerme alguna pregunta, Manuel, con mucho gusto. Bueno, gracias a Pablo Tatú por esa interesante intervención, siempre oportuna. Pablo Tatú es toda una autoridad en materia de estadística en la República Dominicana y por eso estamos utilizando su concurso. Él prácticamente se ha convertido, además de un buen amigo, de un buen y viejo amigo nuestro, se ha convertido en un colaborador de este espacio Propuesta de la Noche. Así es que muchísimas gracias a don Pablo Tatú por este reporte. Yo les comentaba que en las redes sociales uno logra información muy puntual, muy interesante, información científica sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Y precisamente yo pude ubicar al doctor Oswaldo Restrepo, es un médico suramericano, él es médico laboral y epidemiólogo. Él precisamente está hablando sobre el tiempo que dura el coronavirus en una persona después de haber sido infectada. Es una exposición interesante que usted debe conocerla porque él está hablando que no todas las personas tienen las mismas condiciones, la misma defensa de su organismo y no es de ley que una persona pueda durar 21 días, 22 días o un mes infectado, puede durar mucho más. Recuerden que nosotros tuvimos el caso aquí de un italiano que fue el primero que se registró en la República Dominicana, que permaneció interno en el hospital Ramón de Lara de San Isidro por más de 52 días. Fue un caso atípico, si se quiere, pero al cabo de 52 días fue que se le pudo dar de alta porque se liberó de esta enfermedad. Vamos a escuchar lo que nos dice el doctor Oswaldo Restrepo sobre el tiempo que una persona puede durar afectada del coronavirus. Así que adelante. ¿Cuánto dura una infección por coronavirus? Yo soy Oswaldo Restrepo, médico laboral con formación en epidemiología y riesgos. Nos han preguntado varias veces y ustedes nos han pedido en las redes sociales que hablemos de la duración de la infección. Es decir, ¿cuánto le dura a una persona que contrajo el coronavirus y está sufriendo la enfermedad? ¿Cuánto le dura esa infección? Entonces vamos a decirlo de una manera clara. Esta infección pasa relativamente rápido. En la mayoría de las personas, ya sabemos que alrededor del 78 al 84% de las personas cursa como una gripa leve. Es decir, dura entre 3 y 7 días. Esas personas con una gripa leve, al séptimo día, su carga viral, que es como se mide la intensidad de la infección, ya cae y esas personas se recuperan y es muy poco probable que una persona después del séptimo día tenga una carga viral importante para ser contagioso. Lo más probable es que esas personas dejan de ser contagiosas. Hay un grupo de personas que esta infección les puede durar un poco más de tiempo. Son aquellas personas que tienen alguna
enfermedad debilitante y que los signos y síntomas pueden durar un poco más de tiempo. Allí estamos hablando de personas que pueden estar entre el día 15 y 21 disminuyendo tanto su sintomatología como también disminuyendo su carga viral. Es decir, la determinación de la carga viral nos dice la intensidad de la infección en su organismo. Pero debemos ser prudentes. No quiere decir que todo el mundo a los 21 días ya queda recuperado y queda con una carga viral no contaminante, porque se ha encontrado que en algunas personas se ha evidenciado cargas virales hasta la 6ª semana después de haber contraído los signos y los síntomas. Ahí tenemos que decir, esas personas que tienen una mayor duración de la enfermedad, es probable que la curva de la reacción antígeno, es decir, el virus, y el anticuerpo, es decir, la defensa del organismo, perdure más en el tiempo, se determine por más tiempo una alta carga viral contaminante, y por eso es que muchas de estas personas ya están recluidas en un hospital aislado, tratando de disminuir los riesgos de contagio para la población general. Pero adicionalmente, muy probablemente la gran mayoría de esas personas que pasan de 21 días tienen algún tipo de complicación. Las complicaciones más notables de esta infección tienen que ver con neumonías, inflamaciones del tejido pulmonar, neumonitis, tiene que ver con inflamaciones en otros tejidos, el tejido cardíaco, o sea, el corazón, el tejido hepático, el hígado, el tejido renal, los riñones y otras partes del cuerpo también se pueden ver afectadas. Lo que sí es muy cierto es que en la gran mayoría de personas, al 10º día de haber contraído la infección, su carga viral empieza a disminuir. Esto nos pone ante una realidad muy importante. Yo no sé frente a cuál tipo de estas duraciones estoy yo en una casa o en un sitio de confinamiento. Y entonces el llamado de atención es que no nos pongamos a pensar que esto pasa en 10 días, en 15 días o en 21 días o en 6 semanas, sino que actuemos con un principio que se llama precaución. Yo me cuido porque yo puedo ser infectado y no me pongo a pensar en cuántos días lleva la infección en la otra persona. Y recuerden que también hay una pequeña cifra de personas que tienen complicaciones mayores y que pueden permanecer mucho tiempo hospitalizados e incluso esta enfermedad puede dejar algunas secuelas. Por ejemplo, de dificultad para respirar, por ejemplo, de cansancio o fatiga física, y esas secuelas tardan mucho tiempo en recuperarse. Por fortuna, es una mínima parte de la población, una mínima parte. Espero con este video haber aclarado suficiente para las personas que han hecho la pregunta sobre la duración de la enfermedad, y lo que no puede pasar es que nos tranquilicemos ante esta realidad. Tenemos que seguir siendo responsables con la ejecución de medidas de prevención y precaución. Las medidas de precaución, yo entiendo que todo el mundo está infectado para yo protegerme. Las medidas de prevención, hago lo que tengo que hacer. Tapabocas en el enfermo, tapabocas en las demás personas que salen de la casa, limpieza y desinfección de todo lo que se toca en una casa, lavado de manos cada 2 horas, 20 a 40 segundos, agua y jabón, y luego uso de alcohol o gel antibacterial después del lavado de las manos. Y recuerden una medida muy importante, la distancia social. 2 o más metros al abordar o al pasar frente a otras personas, no menos de 2 metros. Recuerde, buscamos ser cuidadores. Estamos implementando la estrategia del cuidado. Yo me cuido, yo cuido a los demás, ellos también me cuidan y entre todos cuidamos la madre tierra. Los espero en un próximo video.